SARS-CoV-2 y COVID-19 en pediatría. Iniciemos, Jaime, por favor. Buenas tardes a todos, disculpen los problemas técnicos que hubo. Bueno, entonces el día de hoy les compartiré, revisaremos el tema de síndrome agudo respiratorio severo, es COVID-19 en pediatría. Entonces, dado que es un tipo de coronavirus pues causante de la enfermedad COVID-19, el cual se ha convertido en un importante problema de salud a nivel mundial, porque como hemos visto, es un virus que tiene alta transmisibilidad y mortalidad. Entonces, para hablar de la epidemiología, podemos ver que hasta hace más o menos 48 horas, en la situación a nivel mundial, habían casos confirmados en el mundo, 90.695, 701, con una alta mortalidad de 1.940.593.000, pero con una alta tasa de pacientes recuperados. Y también con una alta mortalidad de 46.451 personas. Como podemos ver, ya para hablar de epidemiología local, en el Valle del Cauca, a nivel nacional, ocupa el tercer lugar con respecto a la cantidad de pacientes contagiados, y en este momento hay un contagio de 147.826 personas. Y esta es la epidemiología a nivel mundial. Esa fue sacada el día de hoy. Se dice que tenemos ya 1.831.980 personas confirmados. La mayoría están con una alta tasa de pacientes recuperados, pero también tenemos una alta tasa de mortalidad. Y esta es, para hablar de la epidemiología de pediatría, vemos que en los niños menores de 18 años tenemos hasta el día de ayer, al 14 de enero, 136.441 casos de pacientes confirmados. Como podemos ver, en el transcurso de la pandemia, desde el mes de marzo al día de ayer, al 14 de junio, ha tenido dos picos importantes en pediatría que se dieron entre los meses de junio y julio, y el segundo pico de contagios que se está dando desde diciembre hasta el día de hoy. Y ya la población pediátrica en el Valle del Cauca, actualmente tenemos casos activos en el hospital, 166 casos, que eso representa un 2%. La mayoría de ellos están en casa y tenemos 4 personas fallecidas. Y pues tenemos también pacientes, 10 pacientes que están en unidad de cuidado intensivo pediátrico, pero la mayoría de estos se han recuperado, que son 8.523 para un porcentaje del 94%. Y bueno, como podemos ver, durante toda la evolución, para hablar de la evolución de los coronavirus, estos son virus que se han detectado desde hace mucho tiempo. Incluso se habla que desde 560 a 820 años antes de Cristo, como es el caso de coronavirus NL63. Sí, entonces las manifestaciones pues de cada uno de estos son diferentes. Inicialmente los coronavirus presentaban pues infecciones respiratorias leves,
pero hay dos casos particulares, que tenemos el SARS-CoV-2, que en el año 2002 ocasionó una epidemia, y el virus MERS-CoV, que en el año 2006 también ocasionó una epidemia y que tuvo una alta tasa de contagios. Se dice que alcanzó hasta 45.000 muertes, y que este virus se expandió hasta en 5 continentes. Entonces, lo que se ha visto es que estos coronavirus tienen en común que tienen un hospedero natural, un hospedero intermediario y un hospedero natural, intermediario y definitivo. Entonces, como podemos ver en la imagen, al lado izquierdo, casi para todos los coronavirus, el principal hospedero natural es el murciélago, y el hospedero intermediario son diferentes animales, incluyendo los cerdos, los pangolines o los camellos. Entonces, como podemos ver, una diferencia entre estos fue pues las epidemias que fue ocasionada por el SARS-CoV y por el virus MERS-CoV. Entonces, ya hasta antes de la pandemia, SARS-CoV-2, pues se habían identificado 6 tipos de coronavirus, que es los que estamos viendo en la imagen, y ya el SARS-CoV-2 es el 7º coronavirus que se ha identificado. Entonces, ya para hablar de SARS-CoV-2 decimos, y de los coronavirus, decimos que pertenece a la familia Coronaviridae, a la subfamilia de los Orthocoronavirinae, y tiene 4 géneros, y estos géneros se clasifican de acuerdo a su estructura genética. Entonces tenemos los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los gamma y los delta coronavirus. El SARS-CoV-2 pertenece a los beta coronavirus, y este se va a componer de un ARN monocatenario que va a estar envuelto en una superficie con espigas. Y podemos ver, esta es la imagen del coronavirus y de sus componentes principales. Entonces, ¿de qué viene el nombre coronavirus? Pues de la forma que le da la glicoproteína S o glicoproteína spike, que le da una forma como de corona, que es lo que vemos en la imagen de color rojo. Entonces eso es lo que le da el nombre de coronavirus. Está compuesto también por la proteína de envoltura, por la proteína de membrana y pues su ARN. Entonces, un tema que ha cobrado bastante interés en los últimos días, por lo que hemos escuchado, que hay nuevas variantes de SARS-CoV-2, COVID-19. Entonces, ¿por qué se habla de nuevas variantes? Entonces, bueno, se habla voy a explicarles como cuáles son un linaje es como como el grupo total de los coronavirus, ¿sí? Ese es el linaje, es como la descendencia de estos. Y cada uno de estos pues tiene el género, que puede ser alfa, beta, delta o gamma coronavirus. Y ya una cepa ya es cada coronavirus, puede ser el SARS-CoV, el MERS-CoV o el SARS-CoV-2. Entonces, estos coronavirus pues, forman su cepa y tienen la capacidad de expandirse y de crear una infección. Entonces, cuando ellos entran pues al organismo o a su hospedero definitivo, entran al huésped, pues ellos se someten al estrés o al mismo sistema inmunológico de la persona. Entonces, ellos para poder sobrevivir o para poder replicarse, lo que ellos hacen es una mutación. Entonces, las nuevas variantes, pues hasta ahora hay muy poca literatura, solamente se han identificado, pues se tiene que hacer por secuenciación genómica, y se habla de 3 nuevas variantes importantes, que es la B117, la 501B2 y la B11248. Entonces, la particularidad se dice que la B117 habla que tiene una
una capacidad de replicación mucho más rápida que las anteriores. Pero eso no quiere decir, o hasta el momento, pues no se ha demostrado que cause mayor mortalidad o que la vacuna no vaya a tener un efecto contra este tipo de variante. Entonces, pues hasta ahora es muy pronto para hablar de esto, pues porque apenas se identificaron en el mes de diciembre, la primera se identificó el 14 de diciembre, y de lo que se sabe con respecto pues a Latinoamérica, que esta cepa ya ingresó, al primer país que ingresó fue a Chile el 29 de diciembre, y también tenemos que ingresó a Brasil el 31 de diciembre y a Ecuador ingresó ahora el 11 de enero. En nuestro país, en Colombia, actualmente no se ha identificado este tipo de variante, pero pues todavía nos queda mucho por ver, por identificar y por estudiar cuál será pues el camino que van a tomar estas nuevas variantes. La siguiente imagen, por favor. Bueno, entonces como podemos ver aquí, esta es como la estructura de todos los coronavirus y se puede ver en la imagen de la mano derecha que esta tiene la particularidad de que la secuenciación ORF1b es muy parecida en los coronavirus, ¿sí? La mayoría, todos tienen esa misma secuenciación. ¿En cuál está la diferencia y por qué unos tienen similitud con otros? Como podemos ver en el virus SARS-CoV, en la glicoproteína M, hay diferentes variantes como la 7B, la 8B y la 9B. Y este virus tiene similitud con el MERS-CoV-2, que también en la glicoproteína M y N, está al final de la imagen, vemos que tiene una variante 8B. Entonces, es aquí donde cuando tienen son como los más nuevos que han aparecido y estos han tenido mayor contagio, entonces tienen la capacidad de producir mayores mutaciones. Entonces, para hablar del ciclo de vida y de replicación del SARS-CoV-2, entonces podemos ver, como les expliqué al inicio de la presentación, el SARS-CoV-2 tiene una glicoproteína que es la más virulenta, que es la glicoproteína Spike, y esa glicoproteína tiene un receptor, que es el receptor RBD, y este receptor se va a unir, o en la célula diana, la célula blanco diana del ser humano, van a ser los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, una vez esta célula Spike se une a la enzima convertidora de angiotensina, que pues en los seres humanos, donde mayor cantidad va a haber es en el árbol respiratorio, en los pulmones, pero también se ha identificado que hay receptores de enzima convertidora de angiotensina en el corazón, en el sistema digestivo, y en el sistema nervioso central y en el sistema renal. Entonces, este virus entra por endocitosis, una vez entra al citoplasma de la célula, entra al ribosoma. Y cuando entra el ribosoma, él lo que hace es como denudar pues su capa, y entonces ahí es donde es dentro de la célula de los seres humanos, lo que ocurre es que hace una traslación de todo su sistema genómico y se va a replicar con la cadena de ARN. Y una vez se replica, lo que va a hacer es producir una transcripción de todos sus componentes, que son la nucleocápside, las glicoproteínas Spike de membrana y la glicoproteína E. Cuando ha tenido la capacidad de replicarse, forma el genoma, y ya una vez haya formado el genoma dentro de la célula, va a salir por un proceso de exocitosis a seguir infectando nuevas células, y así hace el mismo proceso. Entonces, a medida que se replica, pues se vuelve, y como les expliqué, para sobrevivir puede que haga mutaciones.
y eso es lo que todavía está en estudio y está pues estamos viendo qué va a ocurrir, porque no sabemos si son más virulentos o si simplemente tienen mayor capacidad de replicación. La siguiente imagen. Entonces, en esta imagen podemos ver que el coronavirus, pues se dice que la principal vía de transmisión es la transmisión respiratoria por gotas, también se habla de transmisión por aerosoles y también se habla de transmisión fecal-oral. Entonces, una vez el virus ha ingresado ha ingresado a las células pulmonares, principalmente sus células diana, pues van a ser los neumocitos tipo 2, que es donde hay mayor cantidad de receptores de enzima convertidora de angiotensina. Hay una liberación de citocinas, hay una cascada inflamatoria y las principales que se van a liberar es la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral y produce un daño. Al producir un daño a nivel pulmonar, lo que va a ocurrir es una vasodilatación pulmonar, va a haber aumento de la tensión superficial, posteriormente hay un colapso pulmonar y el paciente ahí hay una disminución del intercambio gaseoso, hay hipoxemia y por lo tanto el paciente presenta aumento del trabajo respiratorio. Y esto clínicamente se va a manifestar con disnea. ¿Cómo va a afectar los demás órganos? Pues la fiebre se va a dar porque hay un aumento en la interleuquina 6, principalmente a nivel del sistema nervioso central. Y ya en los demás órganos es por procesos de vasodilatación. Que va a ocurrir pues un síndrome de respuesta inflamatoria severa, va a haber disminución del volumen sanguíneo, esto me va a llevar a una hipotensión y a un choque séptico con disminución de la perfusión de los principales órganos como son el riñón, el hígado y esto me va a producir pues falla renal o falla hepática. Entonces se han hecho diferentes estudios en donde cuál es la diferencia que hay y se dice por qué los niños tienen menor afectación que los adultos, ¿sí? En la fase inicial de la enfermedad. Entonces, los diferentes estudios que se recopilaron hablan de que las altas concentraciones de receptores de enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, es una pregunta que nos hacemos y decimos, bueno, pero si tiene mayor cantidad de receptores, pues se supone que se va a unir mayor cantidad de coronavirus, pues porque este es el receptor diana. Pero entonces se dice que estos receptores de enzima convertidora de angiotensina en los niños son inmaduros, entonces por eso tienen menor capacidad de adhesión de los coronavirus. Y también habla de la inmunidad entrenada. Entonces, ¿qué quiere decir la inmunidad entrenada? Como vemos, los niños están más expuestos a presentar infecciones respiratorias por diferentes virus. Un niño en un año puede presentar de 6 a 8 infecciones respiratorias agudas. Entonces, su inmunidad ya está como preparada para las diferentes... la respuesta inmunológica, pues por los diferentes virus que ha presentado anteriormente. Y en los niños también se habla que hay un recuento alto de linfocitos. Entonces, esta es como la diferencia, la teoría que se tiene de por qué en los niños la fase o la inicial de la enfermedad puede ser asintomática o con sintomatología leve. Bueno, otro tema de los que hemos oído hablar, pues, últimamente, es de la memoria inmunológica y de la reinfección. Son preguntas que nos hemos hecho, pero pues hasta el momento todavía nos quedan muchas dudas, pues porque no llevamos un año todavía de haber iniciado todo esto y vemos que este tema es muy cambiante. Pero lo que se tiene hasta ahora y los estudios que se han revisado hasta el momento, se dice que sí hay una inmunidad después de la infección. Hay artículos que hablan de inmunidad después de la infección que puede durar de 5 a 8 meses. Pero, ¿qué pasa? Con respecto, y las principales, pues la inmunidad que va a participar, pues es la inmunidad adaptativa en las células tipo B, y estas células tipo B son las que me van a
activar a la inmunidad mediada por células. Otra pregunta que nos hemos hecho es, ¿hay riesgo de reinfección? Hasta el momento se dice que sí puede haber riesgo de infección. Y entonces, ¿cuál es la explicación que se le da al riesgo de reinfección? Que es la explicación de que los virus están mutando constantemente y a ellos ingresar al organismo tienen el sistema inmune crea pues un proceso de estrés y ellos para poder sobrevivir, como lo expliqué anteriormente, pues crean mutaciones. Entonces se dice que sí hay riesgo de infección. Se habla que entre mayor sea o la infección inicial haya sido pues muy grave, que la segunda infección pues va a ser más leve, pero hasta ahora son teorías porque en realidad no hay una cohorte amplia de pacientes donde podamos pues asegurar. Entonces esto es un tema pues que continuaremos estudiando y viendo qué pasa a lo largo del tiempo. Otra población que se habla del riesgo de infección son los pacientes inmunocomprometidos. De los pacientes inmunocomprometidos, mucho se ha visto que en los estudios que se ha hecho, que por ejemplo, una prueba, la RT-PCR, no tiene un aclaramiento rápido del virus, pero esto puede estar asociado a su inmunosupresión. Y para decir que hay reinfección, pues entonces se tiene que hacer una secuenciación genómica e identificar que el tipo o la variante es diferente a la infección primaria. Entonces, esto quedará, pues seguiremos estudiando y seguiremos viendo qué sucede con eso, pero hasta el momento es lo que se ha investigado. Y ya para hablar del cuadro clínico en pediatría, pues podemos ver que la enfermedad tiene 3 fases, que es la fase de incubación, la fase pulmonar y la fase de resolución. La fase de incubación tiene una duración de 10 a 15 días y entonces es cuando el virus ingresa al árbol respiratorio e inicia una rápida replicación, como se explicó previamente. Es una fase que en los niños se ha visto que presenta nulos o escasos síntomas y tiene una capacidad baja de contagio. Y en la fase pulmonar, pues ocurre una respuesta adaptativa al virus. En la mayoría de los afectados es una respuesta leve que se autolimita y se logra un control de la enfermedad. Y esta va a estar mediada por la liberación de interferones desde el sistema inmune. En este periodo va a tener pues una alta contagiosidad y presenta diferentes sintomatología dependiendo de la persona y si tiene o no comorbilidades. Y también se habla que en el 15% de los afectados puede tener una respuesta inmune sin autocontrol y entonces estos niños van a presentar síndrome de respiratorio agudo severo y pueda tener afectación a órganos vitales. Y ya la fase de resolución ocurre después de 4 semanas desde la inoculación del virus, donde se logra la recuperación pues, de los daños producidos. Pero generalmente, como lo hablamos anteriormente, en la primera fase va a ser sintomatología leve en los niños. Entonces, los síntomas y los signos reportados en orden de frecuencia, hablamos que los síntomas generales, la fiebre es predominante, la cefalea y las mialgias. Y los síntomas respiratorios también son predominantes, como la tos, la odinofagia, la disnea y la rinorrea. Y los síntomas gastrointestinales, pues se ha visto que tienen una baja incidencia, pero en la población pediátrica es importante porque se ha visto que muchos niños debutan la infección por SARS-CoV-2 con síntomas gastrointestinales y también pueden tener otros síntomas como exantema, alteraciones ungueales, se ha visto en casos esporádicos. Y las manifestaciones clínicas según la edad, en un estudio de UpToDate se habla de las manifestaciones clínicas y entonces se hizo una división en los niños de 0 a 9 años y en los niños de 10 a 19 años. Y que se pudo observar pues que la similitud de los signos y síntomas en estos niños es parecida, predominando la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria y las mialgias.
Y ya en la población pediátrica, en los lactantes menores de 12 meses, pueden presentar sintomatología inespecífica como es la dificultad para alimentarse, fiebre sin una causa evidente y los síntomas respiratorios pueden ser mínimos. Entonces, por eso en ellos es pues difícil un diagnóstico porque puede ser, podemos pensar que es una rinofaringitis aguda. Y también se ha visto que la bronquiolitis asociada al coronavirus 2 y puede presentar síndrome de dificultad respiratoria severa. Y ya para hacer, ¿cuál es la clasificación clínica de los casos y la estratificación de riesgo? Entonces tenemos en pediatría cuatro clasificaciones. Entonces tenemos los asintomáticos, los casos leves, pues es una enfermedad no complicada y los niños pueden presentar neumonías leves, y en los casos ya graves los niños pueden presentar dificultad respiratoria severa, incapacidad, dificultad para alimentarse, disminución del estado de conciencia y pueden haber alteraciones en la gasometría, y estos niños pueden requerir pues manejo con ventilación mecánica invasiva. Y en los niños críticos son los que progresan rápidamente a un síndrome de dificultad respiratoria agudo o falla respiratoria, y también puede estar asociado a choque séptico, a encefalopatía, a lesión miocárdica, a falla cardíaca o a lesión renal aguda. Y pues generalmente en estos niños que están tan críticos pues tienen desenlaces fatales. Y la clasificación del SDRA, pues se dice que son niños que requieren ventilación mecánica invasiva, y la clasificación pues se puede dar de acuerdo a las alteraciones gasométricas que tengan o a los parámetros ventilatorios que ellos requieran, y se puede clasificar en leve, moderada o grave. En la población pediátrica tener en cuenta elementos para establecer la gravedad de la infección por virus SARS-CoV-2 COVID-19. Entonces, uno de ellos es la edad, la presencia de si tiene comorbilidades asociadas. Tenemos que ver datos que encontremos al examen físico, como signos de dificultad respiratoria, si hay trastornos de la oxigenación, si hay un patrón imagenológico, como por ejemplo en los niños en el TAC podemos ver radiografías con vidrio esmerilado, si hay cambios en la alteración de la conciencia, si hay signos de choque como hipoperfusión, o si hay, sospechemos que haya falla multiorgánica o lesión de otros órganos. Y también hay que tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo para presentar complicaciones asociadas a la infección por SARS-CoV-2. Entonces tenemos en niños que hayan tenido contacto con un caso de COVID-19 severo, eso se cuenta como un factor de riesgo. Niños que tengan cardiopatías congénitas, enfermedad renal crónica, desnutrición, diabetes, inmunodeficiencia, ya sea inmunodeficiencia adquirida o inmunodeficiencia por medicación. Eso es importante que tengamos en cuenta en el interrogatorio. Pacientes, y los niños menores de 3 meses, la edad se dice que tienen alto riesgo de presentar complicaciones. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2? Entonces, como vemos en esta imagen, la historia natural de la inmunidad, se dice que los primeros 5 días pueden estar asintomáticos los niños o en los adultos, luego pueden empezar a presentar los primeros síntomas, y ya de los 7 a los 21 días es donde se presenta la mayor cantidad de síntomas, y de los 14 al 21 días, de los 21 días en adelante habla una fase de convalecencia. Entonces, la historia natural de la enfermedad, vemos en esta imagen cómo está correlacionado la sintomatología con la presencia de los anticuerpos IgG y IgM, y los anticuerpos IgM se empiezan a detectar desde el 7º hasta el 21 día, y los anticuerpos IgG se habla que se empiezan a
producir o manifestar desde el día 14 de la enfermedad. Y la prueba pues de elección, la prueba Gold Standard para la infección por SARS-CoV-2 es la RT-PCR, y se dice que se debe hacer entre el 0 y el 10º día, pues que la persona empiece a presentar síntomas. Y la siguiente imagen, por favor, doctor. Y como podemos ver, se puede tomar la RT-PCR, se puede tomar en hisopado nasofaríngeo, orofaríngeo, en lavado broncoalveolar, en aspirado endotraqueal, nasofaríngeo, se puede tomar en esputo, y también cuando los pacientes fallecen, pues se puede tomar en tejidos de biopsias o de autopsias. Y la otra prueba es la prueba de detección de antígeno, que se hace es orofaríngeo, y se puede hacer en los primeros 7 días de que los niños o pues las personas adultas presenten la infección. Se dice que debe tomarse en un tubo que mide aproximadamente 1.5 milímetros, y pues debe tener como esas pruebas generalmente se mandan a otras instituciones para ser procesadas, pues debe tener un contenedor primario, secundario y terciario donde se puedan empaquetar para que pues se conserve la calidad de la muestra. Y las pruebas serológicas para detección de anticuerpos IgG o IgM, o también se pueden tomar las dos combinadas, pues como vimos, los anticuerpos IgG empiezan a aparecer en el séptimo día, IgM en el séptimo día, y los IgG a partir más o menos del 10 o el 14 días. Entonces, estos pues, ¿qué prueba voy a elegir para hacer el diagnóstico? Pues eso depende, individualizar a cada paciente la sintomatología o la gravedad que presente, y qué estoy buscando, si necesito descartar la enfermedad o si necesito, si está asociada pues a otra enfermedad. Y otra pregunta importante es, ¿en qué momento se debe solicitar un panel respiratorio de detección molecular que incluya SARS-CoV-2? Pues estas pruebas se utilizan generalmente en pacientes hospitalizados con sospecha de infección por SARS-CoV-2, y se lo hace como una alternativa diagnóstica. ¿Por qué? Porque estos paneles respiratorios me van a identificar otros virus, incluyendo el SARS-CoV-2, y esto pues debe ser protocolizado por cada institución y también individualizado para cada paciente. Se toma generalmente en pacientes que presentan dificultad respiratoria severa y necesitamos pues descartar infección por SARS-CoV-2, o si hay otro virus concomitante que esté desencadenando la infección respiratoria severa en los niños. Y para hablar del manejo, pues recientemente salió un comunicado el 12 de enero del presente año de la Asociación Colombiana de Infectología, donde no se recomienda ningún medicamento ni para pacientes adultos ni para niños que haya sido demostrado que pueda ocasionar mejoría en los pacientes. Entonces es importante tener en cuenta esto, llamar a la calma, y que existen protocolos en pacientes graves que se deben individualizar y que los voy a explicar a continuación, pero en los pacientes que presenten sintomatología leve o pacientes asintomáticos, pues no requieren tomar ningún medicamento. La Asociación Colombiana de Infectología, la recomendación que hace es usar dexametasona en los pacientes con infección por SARS-CoV-2 COVID-19 que requieran oxigenoterapia, principalmente después de 7 días de haber iniciado los síntomas. Esa es la única recomendación que se hace. Otra cosa que debemos tener en cuenta es cuál es la utilidad de asociar antibióticos en la infección confirmada por SARS-CoV-2. Entonces, de forma rutinaria no se requiere manejo antibiótico, porque como vimos es una infección
por virus, entonces no se requiere de forma rutinaria. Se debe considerar el uso de antibiótico ante una sospecha de sobreinfección bacteriana cuando sospechemos que el paciente tenga una neumonía adquirida en la comunidad o una neumonía asociada a la atención de salud. Debemos individualizar según el factor de riesgo que tenga el paciente. Y si sospechamos una sobreinfección de origen comunitario o neumonía adquirida en la comunidad, debe considerarse el uso de penicilina a 300.000 unidades por kilo día cada 4 horas o ampicilina 200 miligramos día cada 6 horas. Y en los pacientes inmunocomprometidos, en pacientes oncológicos, se recomienda el uso de cefepime y dependiendo de los hallazgos de la radiografía de tórax y pues de las características del paciente, se debe pensar en una infección por estafilococo aureus y se puede adicionar vancomicina. Entonces, ¿cuál es el criterio de curación y de alta hospitalaria en niños o adolescentes con infección por SARS-CoV-2 COVID-19? Entonces, se recomienda que los pacientes con infección por SARS-CoV-2 COVID-19 pueden ser dados de alta, pero si no han completado su aislamiento, pues deben cumplirlo en su hogar. ¿Y cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta? La ausencia de fiebre más de 48 horas sin haber requerido el uso de medicamentos antipiréticos, la mejoría clínica de los síntomas respiratorios y la hipoxemia, y que no requiera ser hospitalizado pues, por otras patologías, que tenga tolerancia a la vía oral, y se le recomienda a los pacientes que deben tener un aislamiento durante 14 días desde el diagnóstico. Entonces, en nuestra población pediátrica, como se explicó inicialmente en la fisiopatología, al inicio de la charla, pues los niños tienen una enfermedad leve, ¿sí? Pero el problema en nuestra población va más allá de la infección aguda. Entonces, ¿cuál es lo que se ha visto y lo que se ha estudiado? Se habla del síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado a COVID. Entonces, se dice que después de haber ocurrido una infección leve, parece que se desencadena una activación de los macrófagos seguida de las células T colaboradoras, y esto a su vez va a conducir a una liberación de la cascada de citocinas y posteriormente va a estimular las células para la producción de anticuerpos que conducen a una respuesta hiperinmune. ¿Y cuáles los posibles? Habla de 4 posibles mecanismos de una respuesta inmune adquirida. Y la primera es el reconocimiento de los autoantígenos por anticuerpo o células T, que da como resultado autoanticuerpos, o por el reconocimiento de autoanticuerpos o células T de antígenos virales que lo expresan las células infectadas, o también por la formación de complejos inmunes que activan la inflamación, o por secuencias de superantígenos virales que activan las células inmunes del huésped. Y toda esta producción de superantígenos ocurre de 4 a 6 semanas después de haber pasado la infección leve en los niños. Esto solo se ve en la población pediátrica. Entonces, en esta imagen podemos ver un cuadro comparativo donde se habla de MIC-C y de Kawasaki, que son 2 entidades que tienen mucha similitud. Entonces, lo que se ha observado y se ha documentado hasta el momento es que el síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado a COVID ocurre en los niños mayores de 5 años con un porcentaje de un 48%, y los síntomas principales que van a presentar son síntomas respiratorios y alteración pues de la mecánica ventilatoria, y es producido y se ha identificado pues en las pruebas PCR que son positivas en estos niños en un 45%, y también se identifica que tienen anticuerpos IgG para coronavirus positivos.
Y en la enfermedad de Kawasaki, pues que es una enfermedad también que se produce por autoanticuerpos, que va a tener afectación de la mucosa oral, que va a presentar conjuntivitis, que puede presentar rash y que presenta adenopatías cervicales. Que la principal, el órgano diana blanco de este va a ser, puede presentar el corazón con disfunción cardíaca y también puede presentar síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, vómito o diarrea. Y la principal complicación en estos niños van a ser los aneurismas cardíacos. Entonces, hay varias definiciones que se han utilizado para hablar de síndrome multisistémico temporalmente asociado a COVID, tanto la CDC como el Royal College, y pues la de la OMS, que fue adoptada por la CIN y de la que les voy a hablar a continuación. Entonces dice que son niños y adolescentes que están en un rango de edad comprendido entre los 0 y 19 años, con fiebre mayor o igual a 3 días y que va a tener una elevación marcada de los reactantes de fase aguda, que es la BCG, PCR y procalcitonina, y además de esto que tenga 2 de los siguientes hallazgos: que tenga brote o conjuntivitis no purulenta o inflamación mucocutánea, ya sea en boca, manos o pies, pacientes que cursen con hipotensión o choque, pacientes que tengan características de disfunción miocárdica como pericarditis, valvulitis o anormalidades coronarias, incluyendo anormalidades que puedan encontrarse en el ecocardiograma, elevación de la troponina o del ProBNP. También puede estar acompañado de evidencia de alteraciones de la coagulación con tanto los tiempos de coagulación o como el dímero D elevado, o que presente síntomas gastrointestinales agudos como diarrea, vómito, dolor abdominal. Y se debe tener en cuenta que debe haber ausencia de otras etiologías infecciosas y de inflamación, y también con evidencia pues de una prueba de reacción de cadena polimerasa, transcriptasa reversa, o prueba de serología positiva o que haya tenido un contacto con pacientes con COVID-19 confirmados. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que están asociados al síndrome multisistémico inflamatorio temporalmente asociado a COVID? Se dice que habla de una edad mayor, con una edad promedio entre 8 y 10 años, que tenga niveles altos de marcadores inflamatorios y de ProBNP. También habla que la raza negra o asiática y los hispanos tienen mayor riesgo de presentar este síndrome en pediatría y que tenga antecedentes de comorbilidades crónicas. ¿Y qué vamos a encontrar en los laboratorios? Pues en los laboratorios se puede encontrar en estos niños, en los diferentes estudios que se han hecho, las diferentes cohortes, se dice que puede encontrar la elevación de la PCR, de la ferritina, del dímero D. En el hemograma podemos encontrar linfopenia, puede haber hipoalbuminemia y el fibrinógeno generalmente está elevado. También se puede encontrar que los pacientes pueden cursar con neutrofilia, con anemia, con trombocitopenia o alteraciones de la coagulación, y también podemos encontrar elevación de las interleuquinas 1 y 6 y elevación de la función hepática o de las troponinas y transaminasas. Y en el ecocardiograma o en el electrocardiograma podemos encontrar signos clínicos compatibles con miocarditis, valvulitis, derrame pericárdico o dilatación coronaria. Y en la radiografía o en el TAC de tórax se puede encontrar infiltrados de parches simétricos o puede estar acompañado de derrame pleural. Y en la ecografía abdominal se puede ver pacientes que cursan con colitis, con ileitis, con linfadenopatía, con ascitis o con hepatoesplenomegalia. Y en los principales hallazgos en el ecocardiograma que se encontraron fue el deterioro de la función ventricular izquierda, la dilatación de la arteria coronaria o aneurismas, y también se encontró miocarditis. Entonces, a continuación les voy a hablar de cuál es el tratamiento que se ha recomendado aquí en nuestro país por la Asociación Colombiana de Infectología
Hay muchos, o sea, muchos estudios que se han hecho, y que habla de diferentes tratamientos, pero pues les voy a hablar del que se adoptó en nuestro país. Entonces, se dice que el tratamiento, cuando hacemos un diagnóstico pues, de síndrome multisistémico temporalmente asociado a COVID, pues se debe dar un manejo de soporte. Estos niños deben ser manejados en una unidad de cuidado intensivo pediátrico y en estos niños se usa inmunoglobulina G y la dosis es a 2 gramos por kilo a todos los pacientes que cumplan con los criterios diagnósticos para MIC-C. Si el paciente no mejora con la primera dosis de inmunoglobulina, se dice que se puede colocar una segunda dosis a 2 gramos por kilo en caso de que no haya respuesta a las 36 horas. Y este puede estar asociado o no a esteroide y se coloca una dosis baja, se da por vía oral si el paciente lo permite o si no, pues se da endovenoso. Y la dosis es de 1 miligramo por kilo día. Cuando el paciente presenta choque asociado a MIC-C, se pueden colocar pulsos de metilprednisolona a una dosis de 30 miligramos por kilo día durante 3 días y también se puede colocar aspirina a dosis antiinflamatorias de 30 a 50 miligramos por kilo día en 4 dosis hasta que haya un control de la fiebre, siempre y cuando el paciente no tenga trombocitopenia, sangrado gastrointestinal o alteración de las pruebas de función hepática. No, la anterior, Doc, por favor. Y también se dice que se puede colocar aspirina como dosis antiagregante, ya es una dosis más baja de 3 a 5 miligramos por kilo día, una vez se haya controlado la fiebre por más de 48 horas, en caso de que haya trombocitosis o dilatación de las arterias coronarias o hasta la resolución. Y al terminar los pulsos de esteroides, se sugiere dejar una dosis baja de esteroide que se irá disminuyendo en el lapso de 2 a 3 semanas. Y previo al uso de esteroides, el paciente debe recibir manejo antiparasitario con albendazol o con ivermectina, pero solamente si se usan los esteroides. Y también se habla del uso de medicamentos inmunomoduladores como el tocilizumab para el manejo de pacientes que presenten falla a los 2 ciclos de manejo con inmunoglobulina G. Y el seguimiento de estos pacientes, cuando ya pues logran superar esta enfermedad, se debe hacer un seguimiento multidisciplinario con la participación de pediatría, infectología, reumatología y pues si ha tenido compromiso de otros órganos, pues se debe solicitar el manejo por otras especialidades. Pero el manejo debe ser continuo y por un periodo largo de tiempo, pues porque hasta el momento debemos hacer seguimiento hasta que veamos qué suceda con todo esto o cuáles son las complicaciones que puedan presentar a futuro, pues porque esto es algo muy reciente todavía. Y ya las recomendaciones para otra población pediátrica, que son los neonatos, pues voy a hablarle de las recomendaciones de la Sociedad Española de Neonatología y se dice que no hay más complicaciones perinatales que la población general, no hay una evidencia clara de la transmisión vertical y pues no muestran formas graves de la enfermedad y pueden presentar sintomatología inespecífica, pueden presentar síntomas respiratorios, neurológicos o inestabilidad térmica y pues para esta población tampoco existe medicación específica frente al SARS-CoV-2. Entonces, este es un algoritmo que se recomienda para el manejo perinatal del recién nacido de madre con sospecha de COVID-19. Entonces, si la madre está con COVID-19 y el niño está sintomático, pues se dice que se debe favorecer el alojamiento conjunto, se le debe hacer un test de COVID-19 y si sale negativo, pues descartamos la infección. Y si sale positivo, pues se debe favorecer el alojamiento conjunto, pues con la madre y teniendo en cuenta las medidas de aislamiento y hacer una vigilancia clínica hasta que se le dé el alta al paciente. Y si el recién nacido está sintomático, pues también se le debe hacer la prueba y se debe descartar la infección y el manejo sería igual que en el paciente asintomático. Y si la madre es negativa, pues si no hay otros problemas por los que el niño requiera el ingreso, pues se puede dar el egreso con la mamá si no presenta ninguna sintomatología.
Y se dice que no se ha documentado tampoco que haya transmisión por lactancia materna, o sea que se debe continuar la lactancia materna desde el nacimiento, pues siempre que las condiciones clínicas de la madre lo permitan, o también en las madres que estén graves se puede hacer la extracción de la leche para que el paciente, para que el recién nacido se pueda alimentar con lactancia materna. Y bueno, este es un tema bastante controvertido de vacunación y pues de interés para todos. Entonces se dice que, ¿por qué vamos a hablar de vacunación? Entonces, cuando se genera una epidemia o brote de una enfermedad, y en este caso, el que estamos viviendo actualmente, una pandemia, pues esto hace que se da pues porque la población está susceptible, es decir, que no tenemos anticuerpos para el microorganismo que se está introduciendo. Entonces, la forma de lograrlo es aumentar las personas contra anticuerpos para el SARS-CoV-2 y necesitamos tener un R0. Entonces, estadísticamente un R0 es el número reproductivo básico en una persona con la enfermedad que se expone a un grupo y que puede infectar a tantas personas. Entonces, al inicio de todo esto, pues a mediados de la pandemia, era de 3, pero actualmente se habla de un R0 de 2 en Colombia. Entonces, necesitamos un R0 menor a 1 para el control de la pandemia. Entonces, ¿cuántas personas deben vacunarse para esto? Se habla que la población crítica, que es la que está representada en la imagen, que es la PC, es el número de personas que requieren vacunarse. Entonces, lo que debemos hacer, cuando hay una vacuna efectiva, lo que se hace es calcular cuántas personas vamos a vacunar. Y ahí, pues, hacemos un reemplazo de las fórmulas. Y entonces, quiere decir que voy a calcular, en Colombia se dice que se debe vacunar más o menos al 50% de la población, pero para lograr una inmunidad de rebaño se debe vacunar al 70% de la población colombiana. Entonces, el Ministerio de Salud y Protección en Colombia ha determinado 3 fases, y la primera fase, ¿qué busca en la primera fase? Reducir la mortalidad por COVID-19, reducir las incidencias de caso grave por COVID-19 y proteger al talento humano en salud. Entonces, la primera fase tiene 3 etapas, y la primera etapa es vacunar a todos los trabajadores de la salud que están a apoyo en primera línea para combatir la pandemia, y al 100% de la población de personas de 80 años y más. Y en la segunda etapa, vacunar a las personas entre 60 y 79 años y el 100% de los trabajadores de la salud que están en segunda y tercera línea. Y ya la tercera etapa, pues, es vacunar a la población entre 16 y 59 años que presenten comorbilidades, y al 100% de los profesores de la educación básica, primaria, secundaria o media. Y ya la segunda fase lo que busca es reducir el contagio. Y en esta fase se van a vacunar a los 100% de los cuidadores institucionales, ya sea en hogares de ancianos o en hogares de niños, y la población que ocupe alto riesgo, como por ejemplo donde puedan ocurrir brotes, donde hay conglomerado de personas, como son los policías, los militares, el INPEC, o pues personas que estén en la cárcel. Y en la etapa 5 se va a vacunar a la población entre 16 y 59 años. Entonces, ¿qué vacunas están disponibles hasta el momento? Pues hay muchas vacunas, pero yo les voy a hablar pues de las 3 principales, donde pues y son las que se van a introducir en Colombia. Entonces, la vacuna de Pfizer y de Moderna tienen en común
que estas están basadas en, pues, su composición en ARN, ¿sí? Esto quiere decir que no tienen el virus completo, sino que tienen una partícula de ARN del virus que me va a codificar la proteína S o spike, que es la más virulenta. Y un ejemplo de nuestro esquema de vacunación es la vacuna de la hepatitis B, que está formada de igual, tiene la misma composición de un fragmento de ARN. Y la vacuna de AstraZeneca es una vacuna que está basada en un vector viral y es el adenovirus no replicante, y lo que le van a hacer es adicionarle pues la proteína S del virus. Y esta es como la explicación de cómo la vacuna va a actuar o cómo en nuestro organismo. Entonces, ¿qué se hace? Aquí en la imagen del lado izquierdo se observa pues el virus COVID-19, y lo que se hace es sacar un fragmento de RNA, y ese fragmento pues de ahí es donde se va a unir, se va a producir la vacuna. Entonces, eso se va a introducir, pues la vacuna es lo que lo va a recibir nuestro organismo, y eso se va a codificar la proteína S, luego va a codificar las células presentadoras de antígeno, y luego va a producir la formación de anticuerpos. Y esta es la vacuna de Pfizer, que es la que se va a introducir en Colombia, con la que van a empezar a vacunar a la población. Entonces se dice que esta tuvo, pues como todos los estudios, tienen 3 fases. Entonces, en la primera fase lo que se buscó fue buscar la seguridad de la vacuna, y se pudo ver que tiene efectos adversos locales leves o moderados y que no presenta efectos adversos graves. En la segunda fase lo que se buscó fue poder identificar si era capaz pues de producir anticuerpos, y en la tercera fase se pudo observar que las complicaciones que presentaban pues eran leves, y que tenía una eficacia del 95% en la población menor de 65 años y de un 94% en la población mayor de 65 años. Y esta vacuna pues ya se empezó a introducir en Estados Unidos, y el 21 de diciembre fue aprobada por la EMA, y actualmente ya está siendo comercializada y aplicada en Europa. Y este es un estudio donde se puede evidenciar que tanto con el placebo de la vacuna Moderna y Pfizer se dice que hay un aumento, una incidencia acumulada de casos grande, y con el placebo. Y con la vacuna disminuye esa incidencia acumulada de casos, o sea que la vacuna sí es efectiva, sí crea anticuerpos. Lo que tenemos que identificar, y todavía pues está en estudio, que cuánto tiempo va a durar la inmunidad que nos produzca la vacuna, y eso pues va a ser un tema que seguiremos viendo a lo largo del tiempo, pues porque apenas empezó la fase de vacunación. Y pues las medidas de prevención debemos continuarlas, tanto el lavado de manos como el uso del tapabocas y el distanciamiento social, que eso es lo que nos va a seguir protegiendo, pues porque esto es un tema nuevo todavía, pero sí se ha visto que la vacuna tiene efectividad, pero todavía está por estudiarse cuánto tiempo, porque muchas de las vacunas requieren una segunda dosis, y como el virus tiene tanta capacidad de mutar, puede ser que, como lo es en la influenza, requiramos una dosis anual de la vacuna, pero eso todavía es tema de estudio que debemos pues ver qué pasa en este tiempo que continúa la pandemia. Y pues bueno, todavía no nos queda mucho por aprender de todo este tema, pero pues hay una ventana de esperanza, y que ya vamos viendo poco a poco, que es el momento pues de creer en la ciencia y de creer en que pues juntos vamos a salir de esta situación, y
Eso era todo lo que tenía para compartirles. Muchas gracias. Disculpen los inconvenientes que hubo al principio. Espero pues haber dado un mensaje claro. Y si hay alguna pregunta, con mucho gusto, sí, pueda responder.